Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Upucuepu, por como siempre, nuestro programa en que visitamos a las familias. Y hoy estamos también aquí visitando a una familia. Ellos nos van a decir enseguida quiénes son. Y vamos a ir mirando un poco también las cosas lindas que vamos conociendo. Y nos entusiasmamos, como siempre, ¿verdad? De acuerdo a los modelos, ejemplos y las cosas que vamos compartiendo de nuestra propia vida. Muy bien, muchísimas gracias entonces a ustedes de recibirnos aquí en su casa. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar un poco primero de a ver la tema principal, Nina, ¿eh? Entonces queremos saber tu nombre, cómo para nacer y después conocer un poco tu familia, conocer la cantidad de tus hijos y sobre todo la formación también y todo lo que fuiste recibiendo como gracia de Dios. Yo soy lambareña. Lambareña. Sí, lambareña. Aparece Anderera, Nina. ¿Cuál va a ser tu nombre? Petrona Cabral. Petrona Cabral. ¿Y dónde naciste? O sea, aquí en Lambaré luego Acá entonces. en Lambaré. Ya. En Lambaré. Exactamente. ¿Y tus padres también eran lambareños? Mi padre es San Lorenzano. San Lorenzano. Y mi mamá acá en Lambaré también. De Lambaré también. ¿Y vos escuchaste alguna vez, tu papá, tu mamá, y vinieron hacia aquí? Mi mamá trabajó en Tarramada y ahí le conoció, porque mi papá era policía. Ah, tu papá era Sí, policía. jefe de investigación. En serio. Sí. Ya. Entonces, él estando por aquí entonces. Se murió ya mi papá. Sí. Pero y mi digo, mamá se murió también. tu mamá Sí, también se murió. exactamente. A No, 90 pero años. cuando ellos se conocieron, digo, ahí en Puerto, en Itarramada. Eh. Itarramada, Puerto Itarramada. Ya. Porque ahí se va mi mamá, trabaja mi mamá ahí. Y ahí se conocieron. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, ña persona? Yo soy, aparte de mi papá, uno. Y después mi mamá tuvo, después de 5 años, tuvo otra vez otro. Y de él tiene 6. 6 hijos ya. 6 hijos. Ya. Se murió tu mamá, digo, tu papá. Se murió mi papá. Y se casó o sea, tu mamá. Y mi Tuvo otros 6 hijos. otro O sea papá, que muy seis. joven murió entonces tu papá. En 80. Ya. En 80 años. 80, sí. ¿Y tu mamá era jovencita? Mi mamá era jovencita, a los 25 años me tuve a mí. Sí. Y de mamá se murió a los 90 años. A los 90 años. 90 O sea años, que, sí. mira, pues qué gracia de Dios. ¿Y cuántos hijos va ella de Elemendara? ¿Con quién? ¿Con un lambareño también? No, Itacruz y Rosario. Itacurubí, Sí. Plan de Mena. Sí, vino Oula, el Lambarete, trabaja en las líneas 40, pues ya conoce su Le viaja a ver a chofer. ¿Cómo es? Él es inspector. Inspector Sí. de... Frente de mi casa tenía la inspectoría. Y ahí yo le reconocí a él. Sí. Y me visitó 5 años. 5 años. 5 años. Pero todo el día, oiga, ¿tú dónde visitas? Sin te rogar no te veo, digo todo el día la Pero trabajo. no te ve. Entonces, miren, de ella indica tu imagen de que vimos el roga, ¿verdad? Y sí, vos calle en tu ahí, vereda. Y sí, vos sabés que... Y después habló con mamá y llegó conmigo por mí. Sí. Y después nos casamos después de 5 años. Exacto. Sí. Hice civil casado también, me casé en la iglesia. También. Bueno, ¿y cómo era un poco aquí en Lambaré, sobre todo vos cuando eras jovencita? Ella la bella pues la formación, pero con la tupa veo la catecismo, Sí, hice catecismo, hice primera comunión, me fui en el catecismo. Mi mamá hacía católica, allá en la Virgen Rosario. Virgen Rosario. Sí, toda la mañana, los domingos tenemos que irnos. ¿Vos ibas hoy, viejo? Sí, voy, tenemos que ponerse en manto. La vende velo. El orevelo, mía. La veo, veinte. Jamás la veo a todo cuanto ya. Mi hermana, con mi vecina y eso. Sí o sí tenemos que ir. Monburú pico la peguata, más o menos, 1 kilómetro, 2. No, 8 cuadras nomás. 8 cuadras, muy cerca. Cerca del cementerio, en la Mareco. Ahí era tu casa. Sí, ahí era mi casa. Exactamente. Y yo paso bien con mi mamá y eso cuando era joven. Sí. Sí, porque yo me iba en la fiesta y eso antes. Era reina de independiente. ¿Quién era la reina? ¿Vos o tu mamá? Yo. Vos, a la cuenta.
La reina hoy. Reina del club. Del club. Del club independiente. La veces a la reina, pero yo a la voto. Sí, voto. Acá en Valdovino. Y viene. Y yo antes salía a decirle las flores. Demasiado me quiere la gente. ¿En serio? Sí, la gente a mí me aprecia. Hasta ahora. ¿En serio? Hasta ahora tengo mi amiga, mi amigo. Así me quiere esa criatura. De visitar y veña persona. Sí. Ese chiquita. Ande con ella ni me parece la de reina, va de concursa. Con Anga se puede también. Sí, porque no, ya por la parroquia. Me iba en la cancha y eso. Y como reina. Como reina. Y ahí estoy. Tengo que cobrar entrada y eso porque mi papá antes jugaba Independiente. Ah, o jugaba hija. Jugaba hija. Sí. Y donde se traslada mi papá, yo me voy junto a él. Y después, último se fue en Ciudad del Este y ahí yo me voy junto a él. Porque se casó con otro, mi papá. Entiendo. Demasiado bandido era. Ya, en serio. Ojo, ya, no veo. Sí, no veo. A la cuenta. Estaba con mi mamá y después le dejó a mi mamá y se casó con otro. Ya. Y vos sabés que tiene 13 familias. 13. Aquí para allá, aquí para allá. Entiendo. Exactamente. Demasiado pachuto era mi papá. Pero se quedó allá en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. ¿Y vos yo ahí le visitabas también? Sí, me visita. Yo le visitaba hasta ahora. Mi hermana y eso me quiere, viene junto a mí, me lleva. O sea, usted como familia Peyocuapa. Sí, Peyocuapa, demasiado me quiere de parte de mi papá, su hija. Ya. ¿Y cómo hacían ya personas ustedes su catecismo fuera? Pero tu papá ya por la pericola vende catequista. Sí, tenemos. ¿Eran de mandó a la paicuera doña en tu tiempo? No me acuerdo más porque. El nombre. Para imaginar y por el que vete. No me acuerdo. ¿Dónde mandó ahí? Porque antes nosotros seguimos catecismo, pero nosotros de memoria tenemos que saber. De memoria. No es como ahora tiene que anotar, no sé, para estudiar y eso. Tiene un libro y a ver memorizar. Sí, así es antes. Y vos, persona, ¿cuántos hijos tenés? 2 nomás tengo. 2 nomás. 2 varones, 2 mujeres. Esta y mi hijo ahora trabaja. Ese era con me voy con. Este es Fulvia Karina. Fulvia Karina Benítez. Cabral. ¿Y dónde le conociste a tu señor esposo? Y acá en La Maré. En La Maré. Sí. Yo cuago y Petor. Y después cuando se casaron ya vinieron hacia aquí. Sí. Él compró cuando es un soltero, compró lo de terreno. Compró lo. Sí. Exactamente. Y yo tengo también mi terreno hacia vacío. Y vendí. Claro. Para edificar aquí, quedárselo. Sí. Pero yo me entiendo bien con mi marido. Bueno, ¿y Fulvia qué? ¿Es la primera o la última? Pajagüe. Ella es la primera. La primera. Mi muñeca. Exactamente. ¿Y después? Y el otro varón. El otro varón. Sí, varón. Sí. Esa era la. Carmelo Benítez Cabral. Carmelo. Exactamente. Y veo que aquí que tenés tus nietas también. Sí, mi nieta. ¿Dónde mandó? Ahí con las jeracueras. Ya te olvidaste. Esta se llama. Viste que ya te olvidaste. Sofía, sabiduría. Sofía. Y Maya. ¿Y después? Y Catherine. Bueno, ¿y las 2 son hermanitas? Sí. ¿Verdad? ¿Y vos? ¿Soy hija de quién? De Carmelo. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Sí. 3 hermanos. Ya. Yo a los 6 meses acá le dejó su mamá y yo le hice que ir. Y le cuida a mi hija cuando era su soltera. Como mi hija yo le crié a Catherine. Ya. Entonces para mí ya no fue más difícil ser madre de ellas 2. Claro. Sí, comenzaste con ella. Sí, porque su mamá a los 6 meses le dejó acá con nosotros. Entonces mamá y mi papá el difunto eran los padres de ella. Ya. Y así. Y se quedó hasta ahora ya tiene 25 años. Sí, sigue acá con mamá siempre, su compañía. Y vos, Fulvia, a ver, una característica linda de tu mamá, a ver, ¿cómo vos le vas a describir? Yo, por ejemplo, la característica, mis padres, primero lo que yo veo que ellos nos dieron una familia, ¿verdad? Que ellos no son
padres que se separaron, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, la característica que ella nos cuidaba mucho. Mi papá trabajaba y ella quedaba en casa, nos llevaba en la escuela, cuando estábamos enfermos nos llevaba en el hospital, nos cuidaba, todo eso ella hacía por nosotros. Claro. Y yo eso es lo que yo siempre digo, lo que los padres hacen es algo muy grande. Claro. Porque hay que valorarle en vida. Yo Sí. eso siempre digo. Y yo agradezco infinitamente luego la formación que ellos me dieron. Claro. Porque gracias a ellos yo soy docente, ¿verdad? Y trabajo con niños, ¿verdad? Vos estás en la docencia. Sí, yo estoy en la docencia y gracias a ellos, ¿verdad? Yo voy a ser bien sincera, padre, yo a los 34 años recién supe lo que es el trabajo, ¿verdad? Claro. Porque ellos dos me dieron todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi papá se sacrificaba por nosotros y daba todo lo que nosotros necesitábamos. Bueno, vamos a seguir hablando después entonces así, Fulvia, qué lindo que es escuchar estos lindos testimonios. Y nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandeu Pucue Poré. Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete. Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tuti.com.py. Tributo a la música criolla. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía estamos con una promo con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Queridos amigos, estamos nosotros con Upucue Poré. Estamos visitando aquí la familia de la señora Petrona. Y también aquí entonces está la familia, ¿verdad? Está la hija, una la hija, porque Carmelo es tu hermano, ¿verdad? Sí. Y vos, Fulvia, sos docente y estás enseñando. ¿Dónde estás enseñando, Fulvia, actualmente? Divino Maestro. A Divino Maestro, allá entonces hacia Sajonia, ¿eso qué sería ahí? Oleari 12 proyectadas. Oleari 12, ¿y eso qué barrio ya es? No sabes. ¿Qué Ese barrio? Tacumbú. Tacumbuya, Sí, Tacumbú, entonces Tacumbú. ahí. ¿Esa es una escuela religiosa? Ese es subvencionado. Subvencionada privada, exactamente, del arzobispado, ¿verdad? Así mismo. Entonces, y aquí las nietas, ¿verdad? Las nietas que nos acompañan también. Y una es Sofía, después, a ver, Maya. Maya y
y Catherine, entonces, que están también. Una persona, va a de formal en la catequesis, porque cuando eran chicas, ustedes se iban a la catequesis, a la bendecida, a la parroquia Virgen Rosario, pendebe los pavejos. Sí. A vender Saipucú ahí vejo, a llevar. Ahora es manga larga. A mangas largas. Sí. Anga tu Saipucú, escotado, a veces ya con, Sí. Oye, que tío la ojo, a llevar. Bueno, ¿qué me decís, ña persona, en ese sentido de la formación de los niños, la catequesis en ese tiempo, la de me recuerdan? Y antes yo me iba al catecismo y... Bueno, peande. Y con los hijos. Mi hijo sí también se iba al catecismo, ellos se van en San Juan Bautista. A San Juan Bautista. Sí, ahí hizo su claro, primera porque, comunión. o sea que UPB pero como otra parroquia. Sí, otra parroquia. parroquia. Prima bebé. Sí. Exacto. Ahí ellos hacen su primera comunión, su confirmación. Y él se bautizó en Virgen Rosario. Exactamente. Esa era nuestra iglesia. Exactamente. Hasta ahora ustedes suelen sí, ir ahí también. Sí. Toditos somos católicas, mi hermana Ceci. Dios mío, la capilla San Antonio, ella no te va a faltar los sábados. Ah, mira un poco. Sí. ¿Y San Antonio queda aquí cerquita? Cerquita, de tu casa. Sí. Está bien, Pereco alrededor, la vende Capilla Cuera. Pereco ya es a mí. Sí. Va a vender Mandoa, Santa Elena. Pereco San Juan Bautista. Pereco Virgen Rosario. Pereco San Antonio. Otro. Va a vender Mandoa. Otro. Y eso es lo más cercano, sí. ¿verdad? Y el marido de mi sobrina, demasiado católica, él tiene lo acá su santo ahí en su casa y reza todos los días y qué suerte que le da ese Dios. ¿En serio? Sí. Son gente de oración. Sí, oración, toditos son mi hermana católica. Claro. Su vecina y eso, ellos hacen así toda la tarde, rezan. No, impresionante los que son católicos. Sí. Bueno, vos, Fulvia, nos estaba hablando de esa formación y posibilidad, ¿verdad?, que le dio tu mamá, tu papá para la formación. Y vos ahora como educadora también, porque me dijiste que estabas enseñando, ¿verdad?, en ese colegio. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve a los niños? Pues eso también es interesante, conocer las nuevas generaciones. Sí, mi experiencia, por ejemplo, de este año que te voy a comentar, padre, en primer grado. Imagínate que tiene 5 o 6 años tiene. Y una de ellas me dijo que yo soy loca. Maestra, vos sos loca. Vos sos loca, me dice. Y yo le dije, ¿por qué vos me decís eso? Le dije. Porque una de las normas es respetar a la maestra, a los compañeros. Sabes que siempre tenemos que explicarle. Claro, todos los días. Y después yo le dije que eso no se dice. Claro, pero ella una dice. Fea. Claro, porque en su casa dice que le dicen que ella es loca. Ah, entonces yo salí y le dije a ella, vos mami, no sos loca. No es así, no sos loca, le dije. Claro. Y tenés que sacarte eso, le dije. O sea, los niños beben mucho lo que van escuchando, ¿verdad? Claro. Si en su casa le dicen loca. Y sí, porque ellos pues la educación traen de su casa. Claro. Si la primera educación pues se recibe en el hogar. Sí. Y nosotros como educadores tenemos que hacerle recordar todos los días nomás ya no. Hoy en día ya no hay más eso de que vos tenés que... Me acuerdo yo en mi época que nuestro profesor una vez nomás nos va a hablar. Nosotros le respetamos. Claro. Y ahora no es más. Cambió todo lo que... Imagínate 5 años que ellos tengan que ser ya. Claro. ¿Y cómo es eso que antes decían que los profesores o los educadores decían, mi hija, vos fallaste? Entonces le llamaba al papá y la mamá le llevaba y le pegaba a los hijos porque me ganaba. Y ahora al revés dice. Ahora al revés. La hija le manda a llamar a su papá a venir y pegarle a la maestra. Sí. Es cierto. A mí no me metí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Nuestros profesores, primero luego, yo estaba en el colegio Sagrada Familia, que era una escuela de monjas, que está acá cerca, ¿verdad? Y nosotros, si nuestro uniforme era corto, ellos nos mandaban a sacar todo. Así. Más largo tiene que ser, ¿verdad? Claro. Y nosotros respetábamos mucho a los profesores antes, ¿verdad? Había ese respeto, una vez nomás te va a decir. Claro. Pero y cuando había algún problema, los papás nos solucionaban nosotros nuestros problemas, pero ahora al revés. Ahora por poco ellos no te pegan. Claro. Vos le mandás a llamar porque su hijo tiene algún tipo de problema o de repente no quieren aceptar. De repente son mal educados, se pegan entre sus compañeros y ahí eso vos le mandás a llamar a los padres, ¿verdad?
Y ellos no quieren reconocer. Sí. Y encima nosotros tenemos cámara en la institución. Hay veces inclusive les mostramos la evidencia, pero igual ellos te discuten. Claro, sobre evidencia. Y así es. Y Exacto. cada vez es, como te dije, cada vez se pierde más respeto. Claro. Eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que nuestra directora todo el tiempo habla. Claro. De respeto, que hasta cansarnos estamos. Claro. Pero no nos vamos a rendir porque nosotros, como dice la directora, el divino maestro no Les nos tiene que bendice. ayudar. Divino Sí. maestro. Divino. Bueno, doña persona, ¿y qué le diría, qué le dejaría así como mensaje hoy usted a su nieta? ¿Vos tenés 3 nietas? Sí, ¿De cuál es la nieto? Arecoa, está trabajando. Ah, está trabajando, ya es más grande. Entonces. Muy bueno, Sí. Sí, muy bueno. él vino y ayer me limpia toda la casa también porque ella está enferma. Ah, ya. Sí, y yo te voy a decir una cosa, padre, Sí. si se queda mal o no. Mi marido se murió Sí. y vos sabés que su hermana, mi marido antes andaba con su hermana, le mandaba las cosas, lo que quiere en Itacurubí, y ellos ni uno no vino cuando se murió. Ni uno. Y yo me enojé con ellos. Está bien, padre. Bueno, ese es el momento. ¿Cuántos años que falleció tu esposo? 3 años. Y bueno, ya perdonamos ya o a Samara y punto. Y como Seguramente, no va a venir claro, junto a su hermano. A su hermano. Sí. Y también... Y esas son muchas veces las situaciones también de familia, ¿verdad? Que uno no sabe. Sí. Es un misterio también, ¿verdad? Cada familia, Sí. por eco dentro de la familia, algún problemita, pero Sí, hija, cada uno cosa que no se puede solucionar. Pero Y por la ello- mejor solución de tu parte, entonces, Ñepo, ese corazón, como siempre. Sí, ¿verdad? vos sabés que lo que yo antes como le tenía cuando viene a mi casa y eso. Sí. Y bueno, así entonces, qué bien, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros vamos Yo, compartiendo. Sí, mi marido, 47 años de casado. 47 años de casado. 47 años de Y casado. ese es el don y la gracia, ¿verdad? Sí. Que Dios les dio. Bueno, vamos a ir terminando ya, Siña Persona. Muchísimas gracias aquí a tu hija también. Y a vos también, ¿verdad? padre. Y vamos a seguir firme, ¿verdad? Sí, Sobre todo sí, eso. Rezar también aquí a las nietas, ¿verdad? Que puedan crecer siempre Sí. en los valores y en Así los mismo. principios Así también mismo. de la vida cristiana. Y así nos despedimos y yo les voy a dejar como siempre la bendición Sí. del Señor. Entonces aquí hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y saludamos hasta la próxima con la más. próxima. Ñande por él.